Buen día, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 6MV3 de Bioinstrumentación 1. A continuación, explicaremos el proyecto realizado para el tercer parcial, así como la conclusión de este curso. Nuestro equipo está constituido por Ichel Gutiérrez Montiel, por Diego Martínez y Gonzalo Martínez. A continuación presentamos la fuente de poder de 120 volts de corriente alterna a 13 volts de corriente directa. Este circuito es el utilizado en la práctica pasada, donde aquí podemos ver que tenemos el transformador de 2 devanados. Aquí entra una señal sinusoidal de 120 volts de amplitud. Ahora es muy importante que para poder para poder insertar esta señal, lo que vamos a tener que utilizar este bloque de Simulink, que es un controlador de voltaje. Este también lo vamos a utilizar para cuando queramos ver el valor del voltaje o ver alguna gráfica. También cabe destacar que en la tierra debemos de conectar el Solver Configuration para poder correr el circuito, que realmente este no representa alguna parte, digamos, física si se llegara a armar. Es solamente cuestión del programa. Después en esta parte tenemos ya el arreglo de diodos, el puente rectificador de diodos, el cual una entrada será para la parte positiva y la otra será para la parte negativa. Posteriormente ocurre la zona de filtrado donde se elimina el rizo. Aquí podemos ver los valores de los capacitores utilizados. Aquí podemos ver el voltaje que nos brinda esta sección, que en la parte positiva es de 22 volts y en la parte negativa es igual de menos 22 volts con una pequeña variación de decimales entre una y otra. En esta parte podemos ver el regulador de voltaje que utilizamos. Este se descargó de la página de MathWorks, entonces realmente pues ya está construido. La única diferencia es que aquí está conectada una fuente de DDC. Lo que hicimos pues fue quitarla y alimentarla con los 22 volts que venían ya de la parte de filtrado. Y a la salida pues se le conectaron los otros dos capacitores, y este capacitor se utilizó para que en caso de que se llegara a conectar una carga, pues el voltaje no se viera afectado, al igual que este transistor para drenar corriente. De la misma manera, pues se realizó en la parte negativa de la fuente. La única diferencia es que, bueno, este regulador de voltaje que se descargó, pues era principalmente para voltaje positivo. Entonces, lo que hicimos para poder acoplarlo a esta fuente es solamente invertimos el transistor. Y a la salida podemos observar, aquí tenemos 13.1 volts de salida y menos 13.94 volts de salida, lo cual pues es correcto para poder alimentar el resto de nuestros amplificadores operacionales, ya que estos pues trabajan en un rango de 5 volts a 15 volts. Entonces, así se concluye la fuente y se da por terminada esta sección. Como siguiente apartado se desarrolló la fuente flotada o la fuente aislada, la cual pues va a alimentar a la sección aislada de nuestro circuito. Como podemos observar, tenemos aquí conectado un voltaje corriente directa, el cual pues este va a provenir de los 13 volts que obtuvimos de la fuente de poder. Aquí también tenemos un solid configuration conectado hacia la tierra. Tenemos un generador de pulsos, el cual es el que nos va a regir el PWM, el ancho de pulso, que recordemos que pues a mayor ancho de pulso pues tendríamos una mayor amplitud a la salida. También aquí tenemos conectado un MOSFET, que es un transistor que trabaja pues a altas frecuencias. También colocamos unos capacitores en paralelo a los devanados para poder saber en qué región de frecuencia trabajaba dicho transformador. Este apartado
proviene de un convertidor de tipo Buck, lo cual pues nos da un voltaje de salida. Por ejemplo, en este caso tenemos el PWM de 90. Aquí podemos ver los parámetros que les dimos al voltaje, al generador de pulso. Aquí se colocó 13 volts porque pues proviene de los 13 volts que nosotros obtuvimos de la fuente de poder, y el ancho de pulso en este caso pues es de 90, lo cual pues nos da un voltaje de salida de 8.3. Ahora vamos a probar qué pasaría si cambiáramos nuestro ancho de pulso a 10, que sería pues nuestro mínimo. Una vez terminada la simulación, pues nos podemos dar cuenta que el voltaje de salida pues corresponde a 3.8 menos 3.8. Comprobando así que al aumentar el ancho de pulso, pues aumenta nuestro voltaje de salida. A continuación, vamos a explicar cómo se desarrolló pues el circuito. Antes de ir hacia la parte de filtrados, pues vamos a ver nuestro selector, debido a que pues el usuario va a tener la oportunidad de elegir entre 6 señales. La primera, que sería el SG normal, y otras 5 patologías que nosotros descargamos de la plataforma de Fisionet. Como podemos observar, todas las derivaciones pues se encuentran en un bloque de Simulink llamado From Spreadsheet, la cual está guardado, toma los archivos guardados de una hoja de Excel y los almacena en ese bloque. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a juntar las 3 derivaciones. Vamos a juntar las 3 derivaciones y convertir ahora sí que una sola salida de la señal, la cual va a entrar pues hacia nuestra MATLAB function. Así lo vamos a hacer con cada una de las patologías y sus 3 derivaciones, como lo podemos observar en la pantalla. Ahora, vamos a tener, también es muy importante, pues nuestro selector, el cual es una constante. Esa constante va a cambiar y es la que nos va a elegir cuál de todas las señales es la que se va a mostrar. Ahora, si damos clic en nuestra MATLAB function, muy bien, aquí tenemos nuestra función de MATLAB, que tenemos como entradas pues todas las señales, y nuestra salida sería llamado X, Y y Z, las cuales pues corresponden a las 3 derivaciones. Le damos primero que inician en 0, ya que será pues lo inicial, y procedemos a realizar la selección. Es decir, si el usuario presiona el primer botón que correspondería al SG normal, entonces se mostrará la constante 1. Si es la constante 1, pues se mostrará el SG normal. Si es la constante 2, se mostrará la patología 2, y así sucesivamente con cada una de las 5 patologías. Ahora es muy importante entender que este cambio de constante no se realiza dentro de Simulink. El usuario lo va a realizar a través de la interfaz. Por lo tanto, en el desarrollo del código del guide de MATLAB, vamos a colocar setParam de la constante para cambiar la constante cada vez que el usuario presione alguna de los botones que aparezcan en la interfaz. Así es como se va a seleccionar qué patología, qué señal se va a mostrar. Y tenemos como salida ya nuestros vectores de la derivación 1, de la derivación 2 y de la derivación 3. Estas salidas pues se van a mandar a los circuitos correspondientes de las 3 derivaciones. Posterior al proceso de selección, cada una de las señales se va a introducir al circuito correspondiente. El circuito consta de 8 partes que vamos a ir explicando brevemente. Cabe recalcar que cada una de las señales, antes de ser introducida al circuito, se le va a agregar ruido por medio de un signal generator, que lo que nos va a permitir es generar una señal de tipo aleatoria con una amplitud de 3 volts y una frecuencia de 300 Hz, que se va a añadir a la señal por medio de un bloque de suma. Entonces, posterior a esta adición, lo que se va a hacer es convertir la señal a una señal
física para que pueda entrar al circuito, como se mostró anteriormente. La primera parte del circuito consta de un atenuador a 3 mV, lo que nos va a permitir obtener una señal más parecida a lo que tendríamos en una medición real. Este circuito consta de un atenuador de instrumentación que va a ingresar la señal por medio de un arreglo de 3 resistencias. Posteriormente vamos a tener la etapa de la adecuación de la señal del circuito por medio de un amplificador de instrumentación. La entrada positiva del amplificador de instrumentación corresponde a la señal de 3 mV y la entrada negativa corresponde al desarrollo del electrodo de Wilson, el cual nos va a crear un punto de referencia eléctrico. Posterior al amplificador de instrumentación tenemos la etapa de prefiltrado, la cual va a constar de 2 filtros tipo Butterworth, tipología Salenki. Primero un pasaaltas de 0.2 Hz, el cual se desarrolla de esta manera. Posteriormente un filtro pasabajas a 100 Hz. Y también se agrega un filtro notch, un rechazabanda a 60 Hz. Posterior a la etapa de prefiltrado tenemos la etapa de adecuación de la señal, en la cual como la señal tiene una amplitud de 2.2 volts proveniente del amplificador de instrumentación, solamente se agregó la etapa de el offset, el cual se le está sumando 4.5 volts para que la señal pueda entrar a la siguiente etapa, que es la etapa de aislamiento óptico. El aislamiento óptico nos va a permitir crear un punto de separación entre el paciente y los circuitos establecidos. Esta etapa de aislamiento óptico va a estar constituida por un diodo emisor de luz y un fotodiodo que va a recibir la señal. Posterior a la etapa de aislamiento óptico se hizo otra etapa de adecuación de la señal en la cual se utilizaron amplificadores operacionales no inversores y se le agregó un offset a la señal para que ésta pudiera estar en el orden de los milivolts. Posterior a este proceso se hace otra etapa de filtrado para eliminar algún ruido que se haya generado en las últimas etapas, el cual va a constar de los 3 filtros mostrados anteriormente. Posterior a todo este proceso se hace uso del bloque de Simulink to File para generar un archivo .mat y que este pueda ser leído por la interfaz gráfica que será mostrada posteriormente. También en esta parte del circuito se añade el filtro digital para obtener la señal de QRS. A continuación, les explicaré la parte del filtrado digital que se llevó a cabo para encontrar por separado la onda P, el complejo QRS y la onda T. Para esto se utilizó un filtro digital diseñado en otra asignatura de procesamiento digital de bioseñales, el cual nos da la posibilidad de elegir ciertas características a la hora de diseñar nuestro filtro. Primero, para saber las frecuencias a las cuales se encontraba nuestra señal, se hizo uso de la herramienta de la transformada de wavelet de MATLAB. Para esto se realizó el siguiente código, el cual, con ayuda de la transformada de wavelet en una función que nos aporta MATLAB, logramos identificar las frecuencias de corte iniciales para nuestros filtros. En este pequeño programa se carga la señal extraída de Fisionet, como antes se ha mencionado, y seleccionamos solo una derivación. La frecuencia de muestreo está a 500 y se selecciona una escala de tiempo para mostrar nuestra señal en el tiempo en el cual se encuentra la señal original y no en el número de muestras. Posteriormente se plotea la señal y se le saca la transformada de wavelet. Entonces, al correr este programa, lo que nos muestra es primero la señal original, que es de un ritmo sinusal, y posterior a esto nos muestra el escalograma de la transformada de wavelet, en el cual podemos encontrar en el eje de las Y la frecuencia en Hertz, en el eje de las X el tiempo en segundos, y los colores nos van a representar la magnitud de nuestra señal. Para esto,
la mayor magnitud, como lo podemos ver en nuestra señal original, se encuentra en los QRS, en específico en la onda R. Es decir, que la mayor magnitud, que es el color amarillo, la encontraremos en el espectro o en el escalograma de color amarillo. Para saber a qué frecuencia se encuentra, seleccionamos 2 puntos que abarquen el color amarillo. De esta forma nos damos cuenta que la frecuencia está entre 8 y entre 35.8 Hz. Esta herramienta de Wavelet nos ayudó a saber en qué valores iniciales buscar nuestro QRS. De igual manera se utilizó para las demás señales. Como les mencionaba anteriormente, se utilizó el programa de un filtro digital diseñada en otra asignatura en la cual podemos seleccionar las frecuencias de corte de un pasabajas y un pasaltas. En este pasaltas lo que cambiamos es la frecuencia de corte, en la cual vamos a probarlo para una onda. En la onda P ya tengo aquí sus valores. Y pues seleccionamos las frecuencias. Aquí podemos ver que va de 0.8 a 1.1. Entonces colocamos 0.8 aquí y en el pasabajas colocamos el 1.1. Estos valores se guardan porque los va a pedir nuestro otro programa. Y pues le damos correr. Y nos va a pedir ciertos valores que son con los valores con los que estuvimos jugando. Aparte de jugar con la frecuencia, estuvimos variando los valores de atenuación, el valor del rizo, el valor de la banda de transición. La frecuencia de muestreo siempre fue la misma y el tipo de filtro que utilizamos fue tipo Butterworth. Entonces, aquí ya tengo mis valores. Del valor de atenuación tengo 0.3, de rizo tengo 0.8, en el FP de la banda de transición tenemos 10 y en el FS de la banda de transición tenemos 25. La frecuencia siempre fue de 500 y el tipo de filtro fue un tipo Butterworth. Entonces, lo que nos hace este programa es enseñarnos primero una gráfica, la cual nos indica la estabilidad de nuestro filtro. En este caso, si los polos se encuentran dentro del círculo unitario, nuestro filtro será estable. Y en esta parte también el filtro pasabajas y pasaltas, los cuales en conjunto nos darán como resultado un filtro pasabandas. Entonces, estas frecuencias para la onda P, esto solo es una señal, solo es un circuito de prueba para mostrar lo que se integró al circuito general mostrado anteriormente. Entonces se utilizaron bloques de Discrete Transfer Function y en este caso solo estoy metiendo la señal obtenida desde un programa o de un archivo de Excel, que es la señal que mostramos anteriormente. Entonces, si le damos correr, lo que tenemos dentro de estas funciones de transferencia son el numerador del pasabajas y denominador del pasabajas. Y de este lado tenemos el numerador del pasaltas y denominador del pasaltas. Entonces, en nuestro programa nos da los valores del denominador del pasaltas, denominador del pasabajas, numerador del pasaltas y numerador del pasabajas. Entonces, estos valores son los que toma para realizar el filtrado. Entonces, ya lo corrimos. Y para ver la señal, primero se muestra la señal original, tal cual. Se muestra un filtro y esa misma señal se vuelve a filtrar por segunda vez. Por lo que podemos encontrar aquí a nuestras ondas P. Podemos ver que está un poco desfasado, pero coinciden con cada onda P. Estas ondas que alcanzamos a ver. Y coinciden. ¿Y cómo sabemos que estas que estamos viendo son ondas P y no son ondas T?
Esto se puede ver gráficamente en esta parte que tenemos una onda T más elevada que todas las demás. Esa elevación se muestra aquí también, que es la onda T, y la onda P sigue con la amplitud de las demás ondas. Entonces, eso nos demuestra que es nuestra onda P, además de evaluar la magnitud. Si nosotros ampliamos esta señal, nos muestra esto. Entonces tenemos nuestra onda P, se alcanza a ver un poco la onda T, más chica, onda P, y aquí es lo que les decía de la elevación de la T, que igual se puede ver que está más alta que las demás. Y pues a esta se le aplica otro filtrado con los mismos valores para eliminar completamente la onda T. Y como podemos observar, se elimina esta onda T y alcanzamos a obtener, aquí ya no se muestra esta elevación, por lo que confirmamos que esta onda T ha sido eliminada y solo queda la onda P. Y pues está un poco desfasada, pero estuvimos probando con diferentes valores para alcanzar esta onda P y onda T. Para llegar a lo que fue la onda P, sin el QRS ni la T, estuvimos probando varias frecuencias de corte y distintas características que nos permite seleccionar el programa del filtro. Cuando se alcanzó una señal así, donde solo se mostraban la señal P y T, se volvió a hacer uso de la herramienta de Wavelet de MATLAB, y ahora la señal que se metió fue esta, donde aparecen solamente P y T, y nos dio igual, colocamos cursores y nos dieron las pautas para empezar a probar nuestros filtros de la onda P y la T. A continuación se muestra el código realizado para el diseño de la interfaz, en el cual al correr el programa, en primera instancia nos va a abrir el archivo que tenemos de todos los circuitos generados en Simulink y la interfaz gráfica que se diseñó. Dentro de los elementos utilizados para el diseño de la interfaz está un botón de Start, el cual nos va a permitir la visualización de la gráfica, un botón de Stop para dejar de visualizar la misma, un botón Reinicio para seleccionar alguna otra derivación, y los 5 botones utilizados para mostrar las diferentes patologías: taquicardia sinusal, arritmia sinusal, fibrilación auricular, contracciones ventriculares prematuras y bloqueo completo de rama derecha. Tenemos una pantalla de visualización o un recuadro de visualización para la frecuencia cardíaca y un mensaje en el cual nos va a indicar el rango normal de latidos por minuto. Se realizó una función en MATLAB, la cual encuentra los puntos máximos de un vector de datos a partir de un umbral establecido. El vector de datos que se utilizó para esta función fue la señal obtenida del filtro digital para la onda QRS, y los picos que nos van a dar la medición de los latidos por minutos va a ser el pico de la onda R. Para poder hacer uso de esta interfaz, lo que primero tenemos que hacer es elegir el tipo de señal que se va a mostrar en estas 3 gráficas. Al dar clic en alguno de estos 6 botones, lo que va a pasar es que se va a cambiar el botón del selector utilizado para la función de MATLAB establecida en Simulink, y así poder desplegar las salidas a cada uno de los circuitos. Posteriormente a que el programa termine de cargar completamente, se tiene que hacer una pausa de 180 segundos, los cuales los va a utilizar para la carga de datos, lo cual va a ser muy importante para que se puedan graficar los datos correctamente. Posterior a la pausa de 120 segundos, lo que se va a hacer es dar clic al botón de Start para empezar a graficar las 3 derivaciones, y nos va a mostrar el valor de frecuencia cardíaca de esa señal. De ejemplificación para verificar el funcionamiento de la interfaz, se va a desplegar la taquicardia sinusal, que nos va a mostrar un ritmo cardíaco acelerado y nos va a mostrar un valor de frecuencia cardíaca mayor al rango normal. Con esto se va a desplegar una alarma visible por medio de este bloque y una alarma audible.
Una vez terminada la simulación en Simulink y haber realizado la pausa de 180 segundos que se determinó en el programa, se puede seleccionar el botón de Start para visualizar los datos. Como se puede observar, se está generando la advertencia visible y audible y se están presentando las tres derivaciones con la patología que se eligió. Se puede seleccionar el botón de Start o Stop en el momento que se desee para iniciar o detener la simulación. Por último, se muestra el diseño realizado en la plataforma SolidWorks, el cual muestra la parte física de nuestro electrocardiógrafo, en el cual se incluirían nuestros circuitos de forma física. Para esto se diseñaron las piezas con las herramientas que nos ofrece la plataforma de operaciones y creando croquis y formas y haciendo extrusiones, salientes y cortes y algunas otras herramientas se utilizaron para crear este modelo, el cual consta de un modelo de una base rectangular. Podemos observar la pantalla. Se observa lo que es la pantalla, la parte del papel de la impresión, se observan un botón de imprimir o de impresión del papel electrocardiográfico con el ritmo, se observa un botón de encendido, botones de números para botones numéricos para el ingreso de frecuencias cardíacas para la alarma o para algún otro parámetro que se tenga que anexar o que se tenga que incluir al software, y un seleccionador para moverse de una opción a otra. Como podemos ver en el diseño en 3D, se encuentra en la parte posterior una tapa que el cual, por norma, cada monitor debe llevar una pila recargable, es decir, si no está conectada a la luz, debería llevar una pila cargada previamente. Además, si mostramos el interior, podemos observar que se incluyó el apartado de la batería portátil. También se incluyó una caja o un depósito para el papel, para lo que sería el papel electrocardiográfico, y se anexó también una base o caja para todos los circuitos integrados que se deben conectar directamente a la pantalla. El demás espacio libre que queda será para circuitería y demás accesorios que se necesiten incluir. Aquí está, pues, como ya les mencionaba, la ranura de la impresión del papel. Se le agregaron unas patas o soportes para tener un mejor soporte a la hora de colocarlo en el piso, y también se le colocó una agarradera arriba para tener una manera fácil de transportarlo.